Se me escucha, buenos días. Sí, ya. A ver. Y ahí se me ve. Sí, Ya. Yes. Bueno, ya. Buenos días. Mi nombre es Yolanda Macías y mi tema a exponer va a ser insuficiencia cardíaca. Bueno, primero que nada, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Este es un síndrome clínico complejo que es caracterizado por un conjunto de signos y síntomas que se presentan como un resultado de un gasto cardíaco insuficiente. Este va a generar mecanismos compensadores cardiovasculares y neurohumorales. Eh, Aquí no vamos a tener un gasto cardíaco para poder satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Y si lo hace, va a tener una sobrecarga de presión. Hay ciertos signos y síntomas y consecuencias de la insuficiencia cardíaca que son el bombeo inadecuado en primer lugar. Después van a haber fallas de la eyección y llenado de esta bomba u órgano y la acumulación de agua y sodio como consecuencia de estas fallas. Por último, la congestión, ya sea a nivel cardíaco o a nivel de los órganos que rodean el corazón. En cuanto a su prevalencia, va a tener mayor prevalencia en personas que son mayores de 65 años, con una mortalidad súper alta y va a tener tasa de reingreso de 60 a 90 días. Esta es una enfermedad bastante propagada a nivel mundial, mucho más con las personas que padecen de obesidad, hipertensión arterial, tienen falta de ejercicio, una dieta inadecuada, entre otras cosas. De acuerdo a la epidemiología, esto va a tener harta prevalencia porque como dice aquí, el envejecimiento de población, ya que con el pasar de los años, la población adulta va a ser mayor, va a ser más grande y eso va a hacer que la prevalencia sea más alta. Tiene harta mortalidad del 10 al 50% anual. Después de que se haya diagnosticado, tendrá el 50% de mortalidad y dependiendo de cuál sea, ya sea disfunción diastólica o sistólica, en diastólica tendrá una mortalidad de 11.5% al año y en sistólica de 29.8%. También va a tener el paciente una calidad de vida bastante limitada, ya que no va a poder hacer las actividades que normalmente se hacen con un corazón sano. Respecto a la etiología. Podemos ver aquí en este diagrama que hay la etiología de insuficiencia cardíaca según el estudio de Framingham. Hay tanto de bajo riesgo como de gasto elevado. De bajo riesgo tenemos las enfermedades del corazón, que son las valvulopatías, miocardiopatías, cardiopatía isquémica, pericardiopatías, hipertensión arterial, que estas son las que afectan más, como se puede ver en el diagrama, con el 33% de hipertensión arterial, 23% la cardiopatía isquémica, el 23% también la unión de las dos, de la cardiopatía isquémica y la hipertensión arterial, y las demás que ya son las valvulopatías y otros con menos porcentaje. También tenemos el gasto elevado, que son las enfermedades extracardíacas, sean sepsis, anemia, anafilaxia, la enfermedad de Pagel, entre otras, hipertiroidismo. La tira positiva. También, no solo esta, sino otras enfermedades también causan la insuficiencia cardíaca. La pericarditis constrictiva, las valvulopatías, la comunicación interauricular o interventricular, la coartación aórtica, miocardiopatías y problemas en la conducción. Por ejemplo, aquí el bloqueo auriculoventricular completo.
Hay una secuencia de mecanismos que van a llevar a la insuficiencia cardíaca. NOXAC es como las etiologías que ya hablamos al inicio, que lleva a la sobrecarga ventricular, entre otros. De ahí, después del NOXA viene la sobrecarga ventricular. Esta va a llevar a un mecanismo de compensación y por último, a la insuficiencia cardíaca. Bueno, esta insuficiencia cardíaca se clasifica. Ya tenemos la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha, sistólica y diastólica. También se puede clasificar en lo que es aguda y crónica, en lo que es por el porcentaje de eyección. eh, Creo que esa es de ahí. Ya. La insuficiencia cardíaca izquierda se va a acumular el líquido en los pulmones y esto va a causar una dificultad para respirar. Ya mismo voy a explicar un poco mejor todo esto. En la insuficiencia cardíaca derecha se acumula líquido en el abdomen y esto va a causar hinchazón e inflamación en las piernas y en los pies. La sistólica, el ventrículo izquierdo no puede contraerse y esto va a ocasionar un problema al bombear la sangre. Y la diastólica, que también se llama con fracción de eyección preservada, cuando el ventrículo izquierdo no se puede relajar ni llenar y esto va a tener un problema de llenado. Bueno, la insuficiencia cardíaca se clasifica con base en el lado del corazón que sea afectado en primer lugar, pero no importa dónde este inicie porque la insuficiencia cardíaca va a evolucionar y va a implicar a ambos. Ya, en cuanto al izquierdo, déjame ver si encuentro una foto. Aquí, bueno, aquí voy a usar esta fotito, hola acá, para explicar esto. Bueno, en el izquierdo, el ventrículo izquierdo no va a enviar sangre suficiente al cuerpo. Entonces, por eso es que la persona con insuficiencia cardíaca izquierda se va a sentir cansada, sin aliento. Esto va a hacer que aumente la presión sanguínea en los vasos sanguíneos entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Y el aumento de esta presión va a hacer que el flujo salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, que va a dificultar la respiración. En cuanto al derecho, el ventrículo derecho no se va a contraer con tanta fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones y como resultado vamos a tener que se va a acumular la sangre en las venas que va a provocar la acumulación de líquido. Este se llama edema, que como se vio en el cuadro se acumula mayormente en los pies y en las piernas y se va a provocar esto en los tejidos del cuerpo. Al final ambos van a tener una debilitación y una hinchazón en los ventrículos que van a enviar menos sangre al cuerpo. Ya, para compensar esta disminución de sangre, el sistema nervioso va a liberar hormonas de estrés, que esto va a incrementar la fuerza y la velocidad de los latidos del corazón, pero a la larga esto va a hacer que la insuficiencia cardíaca se empeore porque va a dañar las células musculares de los ventrículos. Ahora, mayormente la parte izquierda va a comprometer más al lado derecho, por lo que el lado derecho va a compensar al lado izquierdo, reduciendo síntomas, reduciendo signos, pero esto solo por un tiempo, porque después va a haber una causa mayor y se va a convertir en algo congestivo, o sea que va a afectar a ambas. Ya, aquí. Bueno, como vemos, los síntomas de la izquierda tiene como mayor signo y que es más representativo en la insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea, ya sea disnea de esfuerzo, disnea de reposo, disnea paroxística nocturna o ortopnia, que también está aquí, va a causar fatiga, desorientación, como ya expliqué el por qué, dificultad respiratoria, dolor precordial, desorientación y nocturia. En el lado derecho, en cambio, van a haber, como ya expliqué, los edemas y por qué son causados. Va a haber dolor en abdomen, dificultad respiratoria igual, presión venosa yugular alta, hepatomegalia y reflujo hepatoyugular. Este es el reflujo
yugular es característico aquí en la parte derecha. Ya. Ahora, insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica. Bueno, la sistólica es cuando tenemos la dificultad para la eyección. Esta es una incapacidad de los ventrículos para poder eyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular sin que haya un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo o ya sea también en esfuerzo por la anormalidad en la contracción. Bueno, aquí se puede ver en el gráfico la sístole. Si se dan cuenta, está como que un poco aumentada, y en la diastólica es una dificultad para el llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una incapacidad de los ventrículos para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo o en esfuerzo. En la sistólica va a haber una fracción de eyección menor al 40%, mientras que en la diastólica va a ser menos comprometida con mayor a 40%. Las causas de esta diástole son que va a impedir que se expanda en los ventrículos y va a haber un incremento en el grosor de las paredes y disminuye el tamaño de cámaras. Si pueden hacer zoom, o no sé si yo hago, se hace para todos, pero en lo que es en la diástole, las paredes están más gruesas, por lo que acabo de decir ahora, por la diástole, al tener dificultad de llenarse. Ok, tenemos los criterios de Framingham, que estos hay criterios mayores y criterios menores. En los mayores tenemos la disnea paroxística nocturna, palpitantes, edema agudo de pulmón, distensión venosa yugular, reflujo hepatoyugular, cardiomegalia, ritmo galope por tercer tono, aumento de la presión venosa. Y como menores, la disnea de esfuerzo, edemas, tos, derrame pleural, hepatomegalia, taquicardia y capacidad vital disminuida en 1/3. Para saber si tienes o no, pero no con tanta precisión, sino esto es algo como con una exactitud del 70%, tienes que tener un criterio mayor o 2 criterios menores y uno mayor. Ajá. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hay ciertos estados que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca, como la obesidad, diabetes mellitus, el tabaquismo, entre otras, que son estilos de vida que las personas adaptamos que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Entre estas consecuencias que causa la insuficiencia cardíaca tenemos la hipertrofia, cardiomegalia, proteinuria, anemia, entre otros que están aquí. Trastornos del ritmo, taquicardia en reposo, entre otras. Ya, bueno, volvemos a esta imagen. Cuando hay una sobrecarga de volumen, no se cierran bien las válvulas. Entonces, si hay un daño valvular, esta sangre va a retornar a la cámara donde estaba y se va a compensar con un volumen mayor. Si hay daño valvular, como aumenta el volumen, aumenta la precarga, va a aumentar el volumen de eyección, va también a aumentar el gasto cardíaco, y con el daño de la pared del miocardio y por la hipertrofia aumenta también el estrés de la pared miocárdica. Ya, y tiene como consecuencia la dificultad de la contracción ventricular, que puede dar lugar a una cardiomegalia y, y va a disminuir la distensividad y la presión de la diástole final se va a incrementar como tal. A veces los mecanismos compensatorios a veces no llegan como que a ayudar o a controlar bien el desarrollo fisiopatológico y por lo tanto va a haber un mal pronóstico. Eh, Cabe recalcar que hay factores que permiten la adaptación del corazón hacia los problemas que se presentan o las demandas, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Bueno, ya, en cuanto a los tratamientos, bueno, si tenemos una insuficiencia cardíaca extrema, se aplican dispositivos de asistencia o cirugía como mecanismos antidiuréticos, que estos van a reducir la inflamación en el cuerpo y aumentar la cantidad de orina en los riñones, inhibidores de SA que permiten que los vasos sanguíneos se vayan a expandir y disminuyen la presión sanguínea y previenen
obviamente el mayor daño en el corazón. Están los beta bloqueadores, que antes expliqué, que se van a secretar hormonas del estrés en el corazón. Ya, entonces estos beta bloqueadores van a bloquear esos efectos y proteger al músculo a largo plazo por estas hormonas. El cambio de estilo de vida, esto es muy importante ya que siempre se va a recomendar esto, como tratamiento, prevención, el ejercicio, retomarlo de forma regular, peso saludable, dieta, despedirse del alcohol, tabaco. Ya como algo más avanzado tenemos la cirugía de bypass de la arteria coronaria, que esto es para mejorar el flujo en la sangre al músculo cardíaco, la reconstrucción de válvulas del corazón para mejorar el flujo de sangre por el corazón, la reconstrucción de ventrículos izquierdos para retirar completamente el músculo dañado, dispositivo de asistencia ventricular implantado que va a ayudar a bombear o el trasplante del corazón. Aquí también tenemos eh, la CABG, que como ya expliqué, la cirugía de las válvulas cardíacas, marcapasos para poder tratar la frecuencia cardíaca lenta o ambos lados del corazón se contraigan, y el desfibrilador que va a enviar impulsos eléctricos para detener los ritmos cardíacos anormales potencialmente mortales. Eh, Bueno, en conclusión, la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico y clínico con el cual el corazón no puede aportar sangre suficiente o de acuerdo a estos requerimientos, y si lo hace con presiones de un llenado cardíaco súper elevado, lo que va a hacer dañar el músculo cardíaco, hipertrofiarlo, y va a tener un mecanismo compensatorio que lo que va a hacer más que nada es dañar la función cardíaca y también la va a perjudicar. Bueno, son Juliana, los Juliana, links. Juliana. A ver, perfectísimo. De verdad, muy bien. Insuficiencia cardíaca es uno de los Ya. temas fisiopatológicos más difíciles de entender. ¿Ya? Ujú. Honestamente, eh, es un tema que de especialidad, de mucha especialidad, de un cardiólogo fisiólogo, ni siquiera un cardiólogo general que te puede tratar una hipertensión arterial, porque engloba muchos mecanismos, ¿no? El simple hecho de saber si es izquierda, si es derecha, la causa, es bastante complicado. Para mí es una de las enfermedades, de las peores enfermedades cardíacas, porque no te permite hacer nada. Por suerte, por suerte no es una enfermedad del joven, es una enfermedad del adulto mayor. Sin embargo, en la edad de entre 35 a 50 años, ¿quién crees del grupo etario es propenso a la insuficiencia cardíaca? Mayores a 65 años, las Mira, personas que tienen... yo lo hablaba, no me acuerdo si con ustedes o hablaba de que, que una hipertensión arterial hablé, que el corazón es un El, músculo ujú. y ese músculo se hipertrofia al igual que la resto de musculatura del cuerpo, que ese músculo se cansa, que ese músculo se fatiga, que ese músculo se envejece. Y hablé de unas muertes súbitas, no sé si recuerdas. Sí, ajá. ¿Ya? Ajá, Yaneli. Bien, a los Ujú. deportistas. Mucho deportista joven y de hecho, ¿por qué crees que este, se retiran a veces muy jóvenes? No es tanto por las lesiones, ¿ya? Esta gente está sometida a pruebas isocinéticas y a pruebas cardíacas tremendas. Y hay un agrandamiento, hay una insuficiencia cardíaca del corazón. Uno de esos fue Chucho Benítez. ¿Se acuerdan del jugador ecuatoriano? Sí. Ya, perfecto. Él murió por una insuficiencia cardíaca. No fue una muerte súbita. Él fue diagnosticado insuficiente cardíaco en la autopsia. ¿Qué pasó? No existían los protocolos a nivel cardíaco, sino solo una simple prueba de esfuerzo. Y un insuficiente cardíaco sí puede pasar una prueba de esfuerzo. ¿Ok? Característico, por favor, el concepto clásico.
Acabas de nombrar al final de tu exposición, ese es el concepto. ¿Cómo se divide la insuficiencia cardíaca? Tenemos una insuficiencia cardíaca izquierda, una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? El número 1, hipertensión arterial. No controlada, por cierto, ¿eh? Ujú. No quiere decir que todo hipertenso se va a hacer insuficiente cardíaco. Déjame seguir pasando. Acá estás. Ajá. Es como que ningún diabético debe hacer insuficiente renal. Bien, hay diabéticos que se hacen insuficiente renal porque no siguen. Acá está. En la izquierda, lo característico, por favor, disnea paroxística nocturna. ¿Ustedes saben qué quiere decir paroxística? Juliana, ¿qué quiere decir paroxística? Ah, que, menos ausencia de los movimientos anormales, que son ¿Qué quiere decir, bruscos. qué quiere decir ortopnia? Ortopnia, eso venía de que no se podían poner en posición de cúbito o Ajá, que al cambio de tenían, posición. Ya. ajá, que no La podían paroxística nocturna respirar es, bien acostados. ajá, efectivamente, debido a un ahogo súbito y se levanta. Y la ortopnia es el ahogo en el cambio de posición, ¿sí? Del decúbito, escucho, perdón, ahí vi un mensaje, a ver, se siente. Ajá, se tiene que sentar. Entonces es el paso del decúbito dorsal al semisentado o al sentado. Y de la derecha, por favor, el síntoma, signo más característico, el reflujo hepatoyugular. ¿Ok? Anoten porque eso voy a preguntar en el examen. Definitivamente, la sistólica es la dificultad para la eyección. Entonces, ese corazón empieza a trabajar demasiado al tratar de enviar la cantidad de sangre suficiente para que el organismo pueda moverse, caminar, ejercitarse, hacer sus actividades diarias. Por eso el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva o izquierda, perdón, se ahoga. Y la diastólica, esto es como la presión arterial, o sea, es la incapacidad de los ventrículos para llenarse. Entonces, si ustedes algún momento tienen la oportunidad de preguntarle a un paciente insuficiente cardíaco diagnosticado cómo, cómo siente su corazón, es como que prendieran una licuadora en el pecho. Siente como un reflujo, como que algo se le está moviendo en el corazón, se ahoga 5 minutos y luego se pasa. Y mueren, lamentablemente, las personas o los abuelitos con insuficiencia cardíaca. Casi todos mueren en ingreso hospitalario. ¿Cuál crees que es la principal causa de muerte en una insuficiencia cardíaca? Juliana. ¿Cómo, doctor? ¿Cuál es la principal causa de muerte en una insuficiencia cardíaca? Eh, Tú dijiste que retenían líquido, que es un paciente que se hincha. ajá, se hincha y causan edemas. Ajá, Ajá, piensa, pero piensa. según lo que yo leí, las causas de muerte eran por la insuficiencia cardíaca refractaria o la muerte súbita. No, la hospitalaria. No es esa, mira. El paciente hace edema agudo de pulmón. Ajá, edema pulmonar. Ya, ajá, hace derrame pericárdico. Edema agudo de pulmón. Se tiene que ingresar. Entonces tú Ujú. lo ves. También leí algo ajá, del derrame pleural en una de las dos, dice izquierda o De derecha. acuerdo. Entonces el paciente está bien, no está en crisis y de repente, sí, sí, Denise.
el paciente se tiene que, empieza a ahogarse, 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 a toser, me ahogo, me ahogo, me ahogo, no puedo respirar. Presión normal. Lo llevas, que lo primero que van a pedir en la emergencia es estándar de tórax, que resulta pulmones blancos. ¿Qué quiere decir un pulmón blanco? Agua. ¿Qué quiere decir un pulmón muy negro? Mucho aire. Cuando tengo una radiografía de pulmón muy penetrante, muy negra, hemotórax, ¿sí? Cuando ves una radiografía blanca, con estos antecedentes, agua, líquido en los pulmones. Entonces ahí vienen las toracocentesis, ponen un tubito, drenan el líquido, el paciente usa oxígeno, mejora, está ingresado 1 o 2 semanas, van haciendo radiografías, listo, se fue el derrame pleural, estado de alta. Llega a su casa, fiebre, escalofrío, después de 3 días, tos verde. ¿Qué le dio? Piensen, piensen. ¿Qué pasa si después del alta hospitalaria te dan estos síntomas? ¿Cuál es? ¿Tos verde? Tos con esputo, fiebre, escalofrío. Eh, no, De las que participan más. A ver, Carla. Ah, bueno, Rafaela respondió bien. neumonía. Neumonía. No, Yaneli, bronquitis no. Bronquitis no da fiebre, por favor. En ninguna de las bronquitis el paciente tiene fiebre ni escalofrío. Traten de mantener bien los conceptos. Neumonía. Neumonía intrahospitalaria. Empiezas a tratar la neumonía ambulatoria. Otra vez a la semana el paciente se ahoga y estás en ese constante ingreso hospitalario por edema agudo del pulmón. Y ahí pasa lo que tú dices. El paciente fallece, muerte súbita. ¿Sí? Le da un paro cardiorrespiratorio provocado por un edema agudo de pulmón. Juliana, ¿y cómo investigaste eso? Tasa de reingreso del 60-90%. No, 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 de tasa de reingreso de 60 a 90 días. Eso lo vi en un paper de Cielo que decía eso. De acuerdo, ajá, de cielo, sí, sí, es lo que estoy tratando de decirles. Ujú. El paciente tiene un constante ingreso al hospital. Y es horrible, créanme que yo, en mi época de estudiante, me tocó ver pacientes que otra vez acá y terminabas haciendo empatía con los pacientes y tú veías a los familiares como dicen, pero estaba bien, por Dios, y una semana, y así, es una desesperación brutal. Y no es que pasa a terapia intermedia, pues pasa a UCI, ¿ya? Por favor, esto les voy a preguntar, en el examen les voy a pedir 3 criterios mayores y 3 criterios menores. Ustedes los van a escoger, pero voy a pedir 3 y 3, ¿sí? Definitivamente los factores de riesgo, todos los que ven ahí. Y chicos, Juliana, esta es una de las enfermedades, la debo de poner porque hay que conocerla, pero no creo que vayan a tratar nunca una en su vida. No hay mucho que tratar. Una vez que está, lo que hay que es evitar que un paciente con hipertensión, que un paciente con malos hábitos llegue a una insuficiencia cardíaca. Porque esta es una consecuencia de nadie desarrolla insuficiencia cardíaca de la noche a la mañana. ¿Me explico? No es que apareció la enfermedad como la bronquitis, como la neumonía. Es como el enfisema. Fumador de 20 cigarrillos diarios por 20 años. Índice paquete año. Enfisema fijo. O sea, no espere morirse de otra cosa, no espere que le dé otra enfermedad, le va a dar enfisema pulmonar. Perfecto, Juliana. Muy bien, muy bien.
explicado lo justo y necesario. Chicos, en este momento yo voy a ir a la universidad, voy a ir a ver el tema del muñequito este y les aviso entre hoy o mañana más tardar. Así sea uno de los 2 días, creo que les dije ayer, no me acuerdo, o le dije a otro grupo. A ver, déjame leer que me baja por tema. Ana, Hola, doctor. Buenos días, ¿me escucha? sí, claro. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Cuando hablábamos del signo Dígame. característico de la insuficiencia cardíaca derecha, se había dicho que Ujú. era el reflujo hepatoyugular, De pero acuerdo. en la mayoría de Mira, en papers, algunos libros vas a encontrar ingurgitación yugular también. Pero bueno, ¿qué vas a pero también preguntar? encontré edema. ¿Por qué edema no es el más característico? Mira, no te confundas, edema malleolar, edema en miembros inferiores. Y ni siquiera te diría yo el edema, te diría la nasarca. ¿Sabes lo que es la nasarca? No, doctor. Ya, la nasarca es el edema generalizado. Cara, manos, piernas, cuerpo. ¿Ya? Muchos de estos pacientes que ya están con diagnósticos toman diuréticos. De hecho, el diurético es uno de los principales medicamentos. Entonces, el edema es muy, muy esporádico. Si tú ves un paciente con anasarca, ya con edema, es un paciente no controlado. Pero a nivel hepatoyugular vas a tener siempre, siempre, siempre el problema. Tú le sacas la camiseta, observas el abdomen tal vez de un paciente insuficiente cardíaco y vas a ver cómo tiene arañas vasculares en todo el abdomen. No es que no se presente edema, pero no es un no se confunde el signo característico. Y más que el edema, hay que hablar de anasarca, que es un edema generalizado. De acuerdo, doctor. Gracias. A ti, déjame ver. Bueno, les decía que en este momento voy a averiguar eso de ahí. Y está viendo el tratamiento que pusiste. Y les estoy avisando, muchachos, qué hacemos. Les aviso por el grupo. Bien, Juliana, con tu presentación. Muy bien.